Gracias, doctor Celis. Gracias por su venia al señor presidente. Y comentarles lo que hacemos de rutina. Primero, que estamos de plácemes en la institución. 50 años es un logro interesante a lo largo del tiempo y creo que hemos crecido y hemos introducido a lo largo del tiempo todo lo que se hace hoy día en el mundo en esta institución a la que nos debemos. Vamos a hablar de cirugía para las epilepsias, y cirugía para las epilepsias es un tema amplio. Y lo primero que tenemos que identificar como tal es la definición de epilepsia de difícil control. Si tomamos en cuenta la definición del consenso de la Liga Internacional, entonces sería la falla de 2 medicamentos antiepilépticos elegidos apropiadamente y bien tolerados para el tipo de crisis que tiene el sujeto. Esto es conocido que después de 2 ensayos clínico-terapéuticos adecuados, las posibilidades de tener un control adecuado de las crisis baja de manera dramática. Y el otro aspecto importante es, a diferencia de lo que sucede con las epilepsias que se controlan de manera adecuada con medicamentos, esta es una enfermedad que parece diferente y las estrategias que tenemos para su manejo también son distintas. ¿Es un problema de salud pública? Sí. Es un problema de salud pública porque si consideramos que alrededor del 2% de la población mexicana sufre epilepsia, entonces, y consideramos que esto sería la cantidad de epilépticos que tenemos en el país, entonces, y solo consideramos que el 20% de estos sujetos cursan con epilepsia de difícil control, tenemos un mundo de pacientes que sería imposible manejar con todos los neurocirujanos entrenados en este país. Y lo más importante es que la gran mayoría de los recursos económicos que se gastan en los países desarrollados, el 85% de los sujetos pertenece a esta serie de pacientes con gran discapacidad y limitación social. ¿Cuáles son los ideales entonces? Los ideales de la cirugía de epilepsia, la pretensión original es libertad de crisis. Y lo obtenemos entre el 30 y el 85% de los sujetos, dependiendo de cuál es la zona o región o zona epileptogénica del cerebro que se encarga de la afección y provocación de crisis. El otro aspecto interesante es que la no morbilidad asociada ha sido algo que se ha mantenido en los últimos 50 años en menos del 5% en el control internacional, y la mortalidad solo la vemos en pacientes de menos de 24 meses. De tal manera que estas son las premisas y nuestra responsabilidad. Por otro lado, debemos mejorar la calidad de vida del paciente y su readaptación social en la sociedad. ¿Qué antecedentes tenemos? Sabemos que 1 de 3 pacientes epilépticos cursa con epilepsia de difícil control, que la mitad de ellos son potenciales candidatos quirúrgicos, que no tenemos una definición absoluta, que es dependiente de la etiología, y todo mundo envía a un paciente a operar con un tumor de este tipo, con un tumor benigno que involucra las estructuras mesiales. Sin embargo, muy tardíamente, este es el sujeto que llega 20 años después, con epilepsia de difícil control, con epilepsia intratable, con gran discapacidad social, a someterse a un procedimiento para tener la obligación de tratar de reintegrarlo socialmente. ¿Cuáles son los criterios generales de estos procedimientos? 2 básicos. 1, que sea una epilepsia de difícil control y que sea un síndrome epiléptico tratable quirúrgicamente. ¿Cuál es el prototipo? Las estructuras mesiales del lóbulo temporal involucradas, y lo que hacemos son este tipo de remociones en bloque. Tenemos criterios específicos para estos sujetos. 1 es para cada tipo de paciente, para el tipo de epilepsia y por supuesto para el tipo de cirugía, y nuestra obligación es definir la relación que existe entre esta zona epileptogénica y la zona de área elocuente que puede involucrar memoria, lenguaje, etcétera, y que la modificamos con una desconexión o desaferentación. Pero vean ustedes aquí lo que conocemos. A lo largo del tiempo, si usted tiene un paciente con una esclerosis hipocampal, las posibilidades de controlarlo con medicamentos después de 10 años es solo 11%. El 90% de estos sujetos continuarán presentando crisis y se irán relegando socialmente. Mientras si usted tiene un paciente con una epilepsia idiopática generalizada, prácticamente estará en control muy adecuado de sus crisis a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante la cirugía de epilepsia del lóbulo temporal entonces? Por estas características esenciales. Es la cirugía más frecuente en el mundo, es la que logra los mejores resultados, es la que no requiere tantos emolumentos para el tratamiento de ella, y hay centros específicos en el mundo que solo se dedican al manejo de estos pacientes. ¿Qué sabemos además?
A partir del 2001, esto es un estudio metaanálisis que ha demostrado que el impacto de la cirugía es totalmente diferente al manejo farmacológico a lo largo del tiempo. De tal manera que con esta demostración tan fehaciente, con medicina basada en evidencias, hemos aprendido que la referencia de los pacientes debe ser más temprana. Sin embargo, independientemente de que la presentación de este artículo seminal de Sam Wiebe en 2001, la referencia a lo largo del tiempo, y esto está señalado para el año pasado, no ha variado en el mundo. ¿Qué quiere decir? Pues que somos ignorantes y que no hemos aprendido que la selección de los sujetos es vital para ellos. Los pacientes que tienen recién diagnóstico tienen una forma muy peculiar de estudio y manejo, y luego cuando vamos a tratamiento farmacológico la pretensión es libertad de crisis. Pero ¿qué es lo que sucede en estos pacientes que tienen epilepsia de difícil control y que no son candidatos directos a procedimientos receptivos para libertad de crisis? Entonces tenemos objetivos totalmente distintos como serían las cirugías paliativas, etcétera. Requerimos además de una cantidad importante, prácticamente todos los trabajadores de la salud dedicados a las neurociencias están involucrados en este complejo estudio de los pacientes. Y entonces hemos descrito este protocolo de evaluación de estudio prequirúrgico para determinar y presentar a estos pacientes en un comité y después ofrecerle cada uno de estos procedimientos que a lo largo del tiempo han sido introducidos y modificados de manera global también en nuestra institución. Esta es la forma habitual de que hacemos un procedimiento, hacemos electrocorticografía transoperatoria, delimitamos la zona específica, colocamos electrodos profundos y luego la resección, como ustedes la pueden ver aquí, y con imagen de resonancia vemos la calidad y la cualidad de la resección de estos sujetos. Para el 2001 introdujimos dentro del armamentario quirúrgico un nuevo abordaje que era la resección trans T3. Es una resección selectiva muy basal que nos ha rendido frutos interesantes y nos ha permitido compararnos con otros autores que hacen procedimientos minimalistas en cirugía de epilepsia del lóbulo temporal de manera específica. Pero nos seguimos preguntando a lo largo del tiempo si esto era el ideal. Y entonces, a través de pacientes que pudimos operar específicamente con lesiones del giro parihipocampal y lo seguimos a lo largo del tiempo, notamos que estos pacientes no solo teníamos un control total del tumor, sino también un control total de las crisis. Y con esto, la racionalización de realizar un procedimiento minimalista que solo pudiese resecar la región parihipocampal preservando las estructuras mesiales del lóbulo temporal, y esto lo hemos presentado comparando la resección selectiva contra la parihipocampectomía y el resultado quirúrgico prácticamente es el mismo. Sin embargo, debemos ser obsesivos en el reconocimiento de cuál es el tipo de crisis y el paciente ideal para ofrecer este tipo de procedimientos. ¿Qué más sabemos? Que la cirugía de epilepsia a lo largo del tiempo se continúa manteniendo con un control muy adecuado de crisis, y que hay otros procedimientos quirúrgicos, como ustedes lo pueden ver aquí, que tienen una disminución sustancial comparado con el procedimiento Reina. Cuando vemos nuestros pacientes, 100 niños con patología estructural en las estructuras mesiales del lóbulo temporal y hemos aprendido que la gran mayoría de estos sujetos se encuentran en clasificaciones con control de crisis o con crisis raras, y que no tenemos pacientes en clase 4, es decir, aquellos sujetos que continúan presentando crisis o pudiesen aumentar después de un procedimiento a lo largo del tiempo. Comparado con 200 adultos, en los cuales el 72% están en clase 1A y el 50% de estos sujetos prácticamente sin medicación. Sin embargo, 5% de estos sujetos se encuentran en clase 4 y esto quiere decir que incidimos de manera muy pobre en ellos. La morbilidad de estos padecimientos y la mortalidad se ha mantenido por debajo del rango internacional. Pero este cartón que hemos planificado a lo largo del tiempo creo que explica mejor lo que tenemos que hacer y nuestra obligación como médicos. La epileptogénesis aumenta en el tiempo. Esto quiere decir que entre más veces convulsione un cerebro o tenga crisis focales, sin expresión convulsiva y desconexión, tenemos un efecto quirúrgico mucho mayor cuando este fenómeno empieza. Pero si los seguimos en el tiempo y los operamos de manera temprana, el impacto de la cirugía es mucho mayor que en aquellos sujetos que los vemos tardíamente.
De tal manera que nuestra obligación es saber el punto de corte donde el paciente va a recibir un beneficio impactante en el control total de crisis, que podemos modificar su calidad de vida, etcétera. Vean ustedes, las resecciones extratemporales son las resecciones clásicas con las que se empezó Horsley y Clark en 1886. Estos son los procedimientos alternativos que tenemos, que son relativamente frecuentes. Son procedimientos más para niños, son resecciones muy extensas en el cerebro, son lesiones que nos permiten ser limitantes en el caso de hemisferios dominantes. Como ustedes pueden ver aquí, la relación que existe entre una lesión y el área de movimiento de la mano o del lenguaje, etcétera. Pero de las cosas que vemos a lo largo del tiempo es que estos procedimientos siguen siendo válidos y, por supuesto, superiores en el control de las crisis comparado con cualquier forma de tratamiento farmacológico. Algunas bondades de la técnica que nos permiten tomar decisiones adecuadas y que nos permiten modular el tejido cerebral sin dañarlo y solamente desaferentando la sustancia blanca. 110 pacientes de nuestra serie, seguidos a lo largo del tiempo, en que ustedes pueden ver el impacto que tenemos para las epilepsias frontales, 50% en control total de crisis, y otros pacientes en 4A y 4B. Esto quiere decir que la reducción de los sujetos fue alrededor del 60%, y estos son pacientes, el 15% de ellos, que independientemente del procedimiento que hicimos, no modificamos la historia natural. Conclusiones de la charla entonces: es la cirugía, es el mejor tratamiento para la epilepsia refractaria o de difícil control y es superior a cualquier forma de beneficio farmacológico. En segundo lugar, los efectos benéficos a corto y largo plazo son similares y duraderos. Y el otro aspecto interesante es que 25% de los sujetos pueden suspender la medicación y que el control temprano de las crisis es un indicador crucial. Debemos abocarnos a la parte primaria de estos sujetos, de tal manera que el mensaje es esto: la cirugía de epilepsia es el tratamiento más efectivo en los sujetos que cursan con epilepsia de difícil control. Las conclusiones para epilepsia extratemporal son lesiones difíciles de localizar la zona de inicio ictal y la zona epileptogénica en epilepsias extratemporales, frecuentemente requieren recursos onerosos del Estado y que pueden causar gran discapacidad. Pero la identificación temprana y la cirugía temprana es el reto que tenemos que seguir con estos pacientes. Mi agradecimiento a todos los personajes que hacen parte del programa y, por supuesto, dejarlos con esta bellísima frase de Juan Montalvo que reza: no hay nada más duro que la suavidad de la indiferencia. Y como médicos yo creo que tenemos que tener la gracia de pensar no en uno, sino en el paciente. Muchas gracias. De las crisis baja de manera dramática. Y el otro aspecto importante es, a diferencia de lo que sucede con las epilepsias que se controlan de manera adecuada con medicamentos, esta es una enfermedad que parece diferente y las estrategias que tenemos para su manejo también son distintas. ¿Es un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública porque si consideramos que alrededor del 2% de la población mexicana sufre epilepsia, entonces... Muchas gracias, doctor Celis. Gracias por su venia al señor presidente. Y comentarles lo que hacemos de rutina. Primero, que estamos de plácemes en la institución. 50 años es un logro interesante a lo largo del tiempo y creo que hemos crecido y hemos introducido a lo largo del tiempo todo lo que se hace hoy día en el mundo en esta institución a la que nos debemos. Vamos a hablar de cirugía para las epilepsias. 65% de los sujetos pertenece a esta serie de pacientes con gran discapacidad y limitación social. ¿Cuáles son los ideales entonces? Los ideales de la cirugía de epilepsia: la pretensión original es libertad de crisis, y lo obtenemos entre el 30 y el 85% de los sujetos, dependiendo de cuál es la zona o región o zona epileptogénica del cerebro que se encarga de la afección y provocación de crisis. El otro aspecto interesante es que la cirugía para las epilepsias es un tema amplio y lo primero que tenemos que identificar como tal es la definición de epilepsia de difícil control. Si tomamos en cuenta la definición del consenso de la Liga Internacional, entonces sería la falla de 2 medicamentos antiepilépticos elegidos apropiadamente y bien tolerados para el tipo de crisis que tiene el sujeto. Esto es
conocido que después de 2 ensayos clínico-terapéuticos adecuados, las posibilidades de tener un control adecuado. Y consideramos que esto sería la cantidad de epilépticos que tenemos en el país. Entonces, y solo consideramos que el 20% de estos sujetos cursan con epilepsia de difícil control. Tenemos un mundo de pacientes que sería imposible manejar con todos los neurocirujanos entrenados en este país. Y lo más importante es que la gran mayoría de los recursos económicos que se gastan en los países desarrollados, el 80%